respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos. Hoy es día del Señor, día de alabarle en espíritu y en verdad. Gracias a Dios que nos permite reunirnos para honrar y glorificar su nombre, y así como hemos orado y hemos cantado, ahora pasamos a otra parte de la adoración, como lo es el estudio de su palabra. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Éxodo. Ya hemos presentado 64 lecciones y apenas vamos por el capítulo 18, o sea que fácilmente habrán unas 120 a 130 lecciones de este libro maravilloso como lo es el libro de Éxodo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Dios Todopoderoso, te damos las gracias pues porque nos permites estar reunidos honrando y glorificando tu sagrado nombre y ahora estudiar tu palabra. Gracias por ello. Ayuda a tu servidor para que la exprese con sencillez y que todos quienes escuchen la puedan comprender y vivamos de acuerdo a ella. Dios Todopoderoso, lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy seguimos con el estudio de Éxodo capítulo 18. La lección que ahorita vamos a ver es la número 65. La siguiente será la número 66. En esta, lo que estamos estudiando en este capítulo 18 es la visita de Jetro. Y lo que hemos visto es, el primer punto que hemos visto es la visita familiar, o sea, una reunión familiar que hace Jetro, que lleva a su hija, que es la esposa de Moisés, y a los dos hijos que han engendrado, porque Moisés se los había dejado al cuidado de Jetro, por la misión en la cual estaba impuesto a realizar Moisés. Ahora vamos a seguir con la parte de que Dios es alabado, y esto lo tenemos en los versículos 8 al 12. Dios es alabado, de manera que vamos a darle lectura a estos versículos y después procedemos a la declaración que ahí se tiene. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y dice que también el verso 19, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Bueno, como usted ya lo ha escuchado, aquí serán bastantes situaciones que son notorias y que hay que ponerle especial atención. El suegro de Moisés anunció su intención de visitarlo
enviando un mensaje que había de llegar antes que él. Usted no sé si se preguntará cómo es que él pudo enviar un mensaje avisándole que llegaría. Pues bueno, usted tiene que entender que tenían que usar a personas para poderse transportar, ya sea a pie, ya sea en caballos, bestias, lo que fuera. No son los tiempos modernos, por supuesto, no eran los tiempos modernos de la facilidad que tenemos en la comunicación. Entonces, cuando Jetro llegó al campamento de Israel con la esposa de Moisés y con sus 2 hijos, Moisés se alegró de verlo y lo saludó de la manera habitual con un beso. Esto era normal saludarse así. En la escritura se ven bastantes episodios de este tipo de saludo, y se dice que todavía en estas regiones prevalece pues este saludo. Es normal que los hombres se saluden así, de esa forma. Entonces Moisés invitó a Jetro a su tienda. Eso también tenemos que hacerlo ver. Era la forma de cómo ellos vivían en tiendas. Se dice que estas tiendas eran fabricadas con piel de camello, debido a que una vez procesada esta piel es resistente, pues. Entonces Moisés invita a su suegro a su tienda y le dijo todas las cosas que Dios había hecho por Israel al sacarlos de Egipto a través del Mar Rojo y librarlos de los peligros. ¿Cuáles peligros? Ustedes recuerdan que vimos el peligro, la situación de los amalecitas, que fueron malos, y que Dios se encargó de raerlos sobre la faz de la tierra. Los peligros, pues, no solo del Mar Rojo, de los amalecitas, los peligros que daba el camino, porque lo que hemos leído en el versículo 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jetro? Bueno, Jetro quedó impresionado. Repitió lo que Moisés dijo que Dios había hecho, utilizando palabras similares para alabar al Señor y para proclamar su grandeza. La exclamación de Jetro fue una expresión querigmática. Una expresión querigmática es una expresión de asombro, pues, de realmente sentirse impresionado, pues, muy impresionado. Fue una proclamación, pues, en otras palabras. Luego Jetro reconoció que Jehová era más grande que todos los dioses. Aquí también yo quiero dar una aclaración. Da la impresión que a este momento como que Jetro no tenía una definición plena del Dios verdadero, porque el escritor dice más grande que todos los dioses. O sea, hay una comparación con los dioses paganos en el sentido de superioridad, ¿ve? Pero claro, no estoy diciendo esto con el fin de menospreciar lo que Jetro hizo y cómo actuó, sino lo que hay que tomar en cuenta es el reconocimiento de Jetro. Implícito en esta afirmación está el hecho de que Jetro cree, como lo ha hecho, que Yahvé es
un Dios entre dioses. ¿Ve? Por eso les estoy diciendo eso. Yahvé es un Dios, oiga Dios con mayúscula y oiga dioses con minúscula, ¿verdad? Entonces ha creído, en efecto, que Yahvé es más grande que los otros. Esa es la realidad que hay que entender. Y eso es lo importante. Claro, yo puedo comprender que posteriormente las creencias de una persona van aumentando y ya ni hace comparaciones con dioses como sucedió en esta situación. Ahora pues ha confirmado que, creyendo así, él estaba en lo correcto. ¿Ve? Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver, que él estaba en lo correcto. Pues las palabras de Jetro no reflejan el monoteísmo que luego caracterizó a la religión israelita, en vista de que monoteísmo quiere decir la creencia de un Dios y la negación de todos los demás. Nosotros, por ejemplo, en nuestro cristianismo somos monoteístas, creemos en un Dios único y verdadero, transmitido o dado a conocer a través de Padre, Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, y Espíritu Santo, que todos tienen el mismo poder. Ese es el monoteísmo, la creencia en un Dios y la negación de todos los demás. Más bien puede que la declaración de Jetro sea evidencia de monolatría, o sea, adorar únicamente a un Dios. Eso es la monolatría. Mono es uno. Siempre que usted oiga esa terminología, mono quiere decir uno nada más. Cuando usted oye el término poli, es muchos. ¿Ve? Mono es uno. O sea, la monolatría, adorar únicamente a un Dios. O enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? La creencia en un Dios en particular, sin negar la existencia de otros dioses. Pero claro, nosotros como cristianos no caemos dentro de esta situación. Nosotros somos creyentes del único Dios verdadero y no damos por sentada la existencia de otros dioses. Que las estudiamos en nuestro ámbito religioso es otra cosa, porque las naciones a través de la existencia humana pues tienen una diversidad de dioses, y usted puede pensar, bueno, los egipcios tenían muchos dioses, los persas y todas esas naciones, y la tendencia es irse lejos a esas naciones. No, aquí en El Salvador hay politeísmo. ¿Por qué? Porque las religiones hacen muchos dioses, adoran a una diversidad de dioses. Usted váyase, a pesar de lo pequeño de nuestro territorio, cada pueblo tiene un santo patrón que le llama. Eso es politeísmo, ¿ve? Creer en una diversidad de dioses que, por supuesto, evidentemente no tienen ningún poder. La segunda mitad del versículo 11 es más difícil, cuando el pasaje dice que en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Aparentemente está hablando de los dioses de los egipcios, expresando la idea de que los dioses fueron arrogantes en el trato con Israel. ¿Ve? Y esto se ve en varias versiones. Han actuado con rebeldía contra ellos. Los dioses egipcios habían actuado con rebeldía en lo que respecta a Yahvé, actuando en contra de su pueblo.
Y otro significado que se pretende es que el Señor es más grande que todos los dioses, precisamente en esas cosas que los egipcios eran arrogantes contra los israelitas. Y yo lo remonto a ustedes a las 10 plagas que se dieron. En un principio los magos pudieron imitar algunas de ellas, creo que solamente fueron 3 o 4, pero de ahí ya no pudieron hacer nada a través de sus poderes diabólicos o su magia que tenían. De ahí ya no pudieron hacer nada. No pudieron, por ejemplo, llegamos a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que fue la culminación y la que destacó para la liberación de ellos. Estos magos no pudieron actuar en contra de que también murieran los primogénitos de los judíos. No tuvieron ese poder, pues. Entonces, la descripción del trato arrogante recibido por Israel de parte de los dioses de Egipto probablemente sea simplemente una forma de referirse a los malos tratos de Israel por parte de Faraón, quien era visto como uno de los dioses de Egipto, ¿ves? Y del pueblo que adoraba a esos dioses. Por eso, recordando lo que, de acuerdo con Éxodo 10:13, ¿recuerdan esto? Entonces vinieron a Moisés y a Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto lo vimos ampliamente cuando estudiamos el capítulo 10. Entonces, el pecado de Faraón fue que se negó a humillarse ante el Señor. En otras palabras, se ensorbeció, o sea, fue arrogante. Y miren, no hay cosa más terrible. No hay cosa más terrible cuando una persona se ensoberbece o una persona es arrogante. Cuando una persona es arrogante, hay personas que son inteligentes, pero les agrada que los alaben, les agrada que los levanten, y ahí está el error. Y muchas de estas personas, después que han sido levantados en un determinado momento, caen. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, pues, que esa fue la conducta de Faraón. Después de hablar con Moisés, hay varias versiones que dice que Jetro tomó, otras versiones dicen trajo, otras ofreció, es decir, refiriéndome a sacrificios a Yahvé. Es decir, que Jetro dio un holocausto en el que se consumía todo el animal en el fuego. O sea, un holocausto evidentemente es consumir en fuego. También hizo sacrificios Jetro, probablemente el equivalente de lo que luego sería llamado ofrendas de paz, que eso lo vamos a ver posteriormente, acerca de lo que eran las ofrendas de paz, en la que parte del sacrificio era ofrecido en el altar y el resto lo comían los adoradores. O sea, presentaban los animales para el sacrificio, se consumía en el altar y luego el resto lo comían los adoradores. Bueno, pero quiero hablar sobre esta situación de esta ofrenda, pues, o sea, este holocausto. Esta ofrenda ha planteado varias interrogantes y me voy a referir por lo menos a 3 o 4 de ellas. ¿Cuál es la primera interrogante que se plantea? Y es la que dice, sí, ¿ofreció Jetro mismo los sacrificios? Esa es la primera interrogante que se da acerca de esta ofrenda.
ofreció Jetro mismo los sacrificios. En la palabra hebrea usada es ambigua y permite, sin que sea obligado, esa posibilidad. Podría haber ofrecido el sacrificio él mismo, o pudo haber traído los animales para ser sacrificados por otra persona, aunque él mismo estuvo presente en el ritual y en la comida que vinieron luego. Esta es la primera interrogante que se da en relación a esta ofrenda. Lo número 2, si Jetro mismo ofreció los sacrificios, ¿qué lo autorizaba a hacerlo? Si bien puede que aún no haya sido dada la ley de Moisés, porque a esta altura la ley de Moisés no había sido dada. Se ofrecieron sacrificios por mucho tiempo antes de la promulgación de la ley. Entonces, tal vez como cabeza de familia, como lo era Jetro, pues, como sacerdote de Madián, porque era claro que él era un sacerdote de Madián, y como invitado de honor, Jetro mismo habría tenido el privilegio de ofrecer sacrificios si así lo deseaba. Es decir, se alegó tajantemente que Jetro fue a lo mejor como Melquisedec, un sacerdote legítimo del Señor, que tenía todo el derecho a ofrecer sacrificios en vista de que la ley mosaica aún no había sido dada. Porque esto le doy bastante énfasis, hermanos y hermanas, de que la ley mosaica todavía no había sido dada. Estamos apenas en el capítulo 18, la ley mosaica, los 10 mandamientos, se da al entrar al capítulo 20. Número 3. ¿Demostraban estos sacrificios absolutamente que Jetro era un creyente en Jehová Dios? O, para ser preciso, alguien que creía exclusivamente en Jehová Dios? Esta es la interrogante que se presenta, pues. No, yo le digo que no. ¿Por qué le digo que no? Porque era costumbre en el antiguo cercano oriente honrar a dioses que eran considerados poderosos e incluso hablar de un dios en particular mientras se le adoraba, por supuesto, como si fuera el único Dios, oiga, Dios en minúscula, ¿verdad? No obstante, como se indicó anteriormente, puede que Jetro haya sido un verdadero creyente en Yahvé, incluso si no lo había sido, tal vez en esta ocasión, después de escuchar todo lo que Jehová había hecho, no lo que había dicho, sino lo que había hecho, se hizo creyente del único y verdadero Dios. Algunos creen que Jetro se convirtió al yavismo en esta ocasión. Pueda que sí, debido a lo majestuoso que oyó en el relato que le presentó Moisés de todo lo que había hecho desde el Mar Rojo, la comida que había recibido, los ataques de los amalecitas, en fin, todas las maravillas que Dios había presentado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que después de ofrecer los sacrificios, Jetro compartió una comida con Aarón y los ancianos del pueblo. A Moisés no se le menciona en relación con esta comida, sin embargo tuvo que haber estado presente. No hay oído una razón cómo es que Jetro pudo, Moisés pudo estar ausente, porque la escena es una escena que no hay por qué asumir como que Moisés dio la vuelta y los dejó solos. No se puede ver esta situación. Entonces, el que hubieran comido juntos
podría ser significativo. Es casi seguro que los sacrificios, asumiendo que eran el equivalente, como dije hace un momento, de las ofrendas de paz, proveyeron la carne para la comida, en vista de que todos los ancianos de Israel, dice, estuvieron presentes. Y puesto que los ancianos eran la extensión representativa de todo el pueblo de Israel, en un sentido todo Israel estuvo presente, por ser ellos la extensión representativa de todo el pueblo de Israel. Además, la comida fue consumida, dice que fue consumida delante de Dios, ¿ve? Lo que sugiere que había un propósito solemne, pues. Es decir, cuando se hacen las cosas delante de Dios, hay un propósito solemne. Puede que el propósito haya sido la ratificación de un pacto entre los dos pueblos. Y yo les adelanto, va a llegar un momento que voy a dar una lección acerca de los pactos en el Antiguo Testamento. Cómo es que los pactos en el Antiguo Testamento eran muy respetados. Cuando se hacía un pacto, ese pacto era hecho ante Dios y los hombres lo tenían que cumplir. Entonces, puede que el propósito haya sido la ratificación de un pacto entre los dos pueblos. ¿Cuáles pueblos? El pueblo de Jetro y el pueblo de los israelitas. ¿Ve? O sea, recuerden que Jetro era de Madián. Así como más adelante una comida pasó a formar parte del proceso de ratificación del pacto que Dios hizo con Israel. Miren lo que dice en Éxodo, adelantándonos en el capítulo 24:11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Tenemos otros ejemplos de comidas de pacto. Vamos a darle lectura, vámonos a Génesis 26:30. Dice, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Vamos a Génesis 31:54. Dice, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Entonces, si esta comida sellaba un pacto entre los dos pueblos, ello ayudaría a explicar la buena relación, o sea, la relación pactal, pues, que existió más tarde entre los cineos con C, al parecer. O sea, la familia de los madianitas, pues. Los cineos es la familia de los madianitas, de la que era parte el suegro de Moisés. Mire lo que dice Jueces 4:11, dice, y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, fíjese bien, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. También al parecer, como estoy diciendo, la familia de los madianitas, de la que era parte el suegro de Moisés, también en relación a Israel. Dice 1 Samuel 15:6, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y termina diciendo, mire, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. O sea, hicieron lo bueno, pues, en otras palabras.
Bueno, yo me voy a quedar acá. No quiero entrar a la parte que nos habla del buen consejo que da Jethro, y eso lo vamos a dejar para la hora del sermón. Es importante pues que nosotros tomemos en cuenta cómo es, porque el punto de lo que hemos visto en esta lección es cómo es que Dios es alabado, cómo es que Dios realmente, aunque se compara, no se debe de seguir comparando con ningún Dios de la tierra. Dios es único, Dios es el único Dios verdadero, Dios es el único Dios todopoderoso. Amén. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Oremos. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra tan hermosa y nos hace ver, pues, entendemos cómo es que Dios tiene que ser siempre alabado, cómo es que Dios siempre tiene que ser glorificado. Gracias, Señor, por ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Preguntas, comentarios. Ahí cuando usted dice esa palabra, ¿verdad? De ensoberbecer, ¿verdad? Arrogancia, rebeldía. Sí, se ensoberbecían, ¿verdad? Por sus dioses, ¿verdad? Como siempre cuando hay masa, ¿verdad? Ajá. O sea, se creen valientes y todo eso. Sí. Yo me fijo, hermanos, que cuando hay una grulla, más que todo, una grulla de personas, hacen bulla, pero si solo hay uno, no habla absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, cuando aquí habla de dioses, era su mismo pecado, ¿verdad? De que tenían ellos, de su arrogancia. Entonces, aquí en las ofrendas, en las 3 interrogaciones que usted dijo, ¿verdad? Como Jethro, está la interrogante, ¿verdad? Si él ofreció los sacrificios, como que no tenía mucha importancia, ¿verdad? Que si la ofrecía él o la ofrecía Lo importante él. era hacerlo. Sí. Lo importante es que dice se ofreció, ¿verdad? Pero lo más importante es lo del 10, cuando Jethro, al escuchar a su yerno, ¿verdad? Toda la historia dice que Jethro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces había motivos grandes como para que él dijera: hagamos holocausto, hagamos fiesta, ¿verdad? Por esa
por esa gran victoria, por eso que él estaba escuchando. Y es que era algo, hermanos, que lo llenó a él tanto de gozo y me imagino que se quedó hasta perplejo él, ¿verdad? De escuchar de su yerno esa historia tan impresionante, cómo es que Jehová, el único, el verdadero, ¿verdad? Había hecho toda esa maravilla de haberlos librado de la mano de ese hombre tan soberbio, tan malo, ¿verdad? Está grabando esto. Entonces, ¿qué crees? Que está grabando.